Quiero dar un saludo muy especial en el nombre del Señor Jesucristo para todos mis hermanos en esta tarde del 22 de marzo del año 2022. Nos disponemos para comenzar este tiempo de servicio y de culto para la gloria de nuestro Dios y donde vamos a tener la oportunidad de compartir su bendita palabra. Doy un saludo muy cordial para todos mis hermanos, la Iglesia Discípulos de Cristo de Colombia. Saludo a mis hermanos que desde otros países nos escuchan y están atentos a esta palabra de vida y pueden deleitarse en compartir juntamente con nosotros esta gracia. Al igual que todos mis hermanos que están en todo nuestro país, todo nuestro territorio colombiano, para ustedes un saludo de su servidor, desde esta congregación Piedecuesta Santander, para la gloria de nuestro Dios. Hoy nuevamente tengo la oportunidad y también hay que decirlo, la bendición de que esté mi madre, que siempre tiene para toda la iglesia un saludo, y a continuación vamos a oír. Muy buenas tardes, amada iglesia, familia, amigos. En esta tarde, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, les insto para que cada uno de nosotros escuchemos el mensaje y lo coloquemos en los oídos de otras personas. Que el Señor nos continúe bendiciendo. Y muy buena tarde para cada uno de ustedes. Engrandezco y alabo a nuestro Dios por la oportunidad de ser iglesia, que esto nos lleva a ser la familia en el Señor Jesucristo. Quiero invitarle ahora, mis hermanos, hoy vamos a tomar la bendita palabra del Señor, Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 17. Vamos a tomar versículos 14 al 21. Y si usted tiene conmigo su Biblia, por favor, léala, que la palabra dice así: Jesús sana a un muchacho lunático. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿Por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo, que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Amén. Nos encomendamos en las benditas manos de nuestro glorioso Salvador Jesucristo y pedimos que Él nos dé espíritu y de sabiduría y de revelación para el conocimiento de su bendita palabra y de Él mismo. Para usted, mi hermano, que está siguiendo conmigo los estudios, hoy estamos en la lección número 86. El título de este sermón para este día es: Jesús sana a un muchacho lunático. Vemos que en esta porción del capítulo 17 hay 4 episodios. En esta segunda porción que leemos vemos el segundo episodio, con la manifestación en la gracia de su poder. Aquí con la patética descripción del caso de este muchacho. Le hace su afligido padre al Señor Jesús. Esto sucedió inmediatamente después de que bajaran del monte donde se había transfigurado el Señor. La gloria reciente no le hizo a Jesús olvidarse de nosotros, de nuestras miserias, ni de nuestras necesidades.
La gloria del Señor tuvo un momento, pero después de la transfiguración, el Señor sigue adelante con su ministerio de gracia, con su ministerio de amor y de poder en medio de la gente. Vamos a mirar el primer punto y es la aflicción de un padre por su hijo, conforme nos lo está diciendo aquí la narración entre los versículos 14 y 15. Un pobre hombre viene ante el Señor, importunándole con urgencia para que se le prestase ayuda a su hijo, y se arrodilló ante él. Como buen padre suplicaba por su hijo débil y quien no podía ayudarse por sí mismo. De dos cosas se queja el padre del muchacho. La primera es que él es lunático, esta es la enfermedad, y padece muchísimo porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Un lunático es alguien que es afectado por las fases de la luna, es aquel cuyo cerebro se destempla con las alternativas del tiempo o de otras diversas circunstancias. Muchas cosas pueden ocurrir para que una persona que sufre esto tenga una descompensación. Aquí su condición se agravaba por la acción del demonio que lo poseía y le producía los ataques, durante los cuales caía en el fuego o en el agua como los lugares más peligrosos. Se agravaba la situación por la acción de un demonio que atormentaba a este muchacho. Cuando el demonio tomaba posesión de los cuerpos, solía producir las enfermedades que más afectan la mente, porque así hacía mayor daño al alma. Cuando una persona sufre de esto y es atacada en su mente y la persona no puede coordinar y pierde toda coherencia, se hace más vulnerable hacia el enemigo en su propósito de destruir a esa alma. El padre en su demanda recalca el efecto y dice que el muchacho es lunático, pero el Señor Jesús, al curar al muchacho, ataca la causa central, que era el demonio. El Señor Jesucristo viene donde está la causa y es echar fuera a este demonio, y el muchacho inmediatamente queda curado, porque la fuerza del Señor Jesucristo y su poder y su autoridad traspasa todos los reinos de este mundo, incluso el reino de Satanás. El segundo punto, el reproche del Señor hacia la multitud y hacia los discípulos. Esto lo vemos en los versículos 16 al 18. Primero reprocha a todos los que estaban alrededor, a toda la gente que estaba mirando, y les dice: oh generación incrédula y perversa, pues además de los no creyentes, aún los creyentes que tenían poca fe. Y el Señor les tiene que decir: ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Esto es como si el Señor les dijese: ¿hasta cuándo van a necesitar de mi presencia para llegar a una madurez en que los pueda dejar solos? Los discípulos no tomaban el compromiso que era necesario y no tomaban la instrucción que el Señor Jesús había dado sobre la autoridad que les conferió, y por ello se presentaban estas situaciones. El Señor entonces les tiene que decir: ¿hasta cuándo os he de soportar? Esto está haciendo directamente hacia los discípulos. La incredulidad y la perversidad de los que disfrutan en vano de los medios de la gracia causa tristeza al Señor Jesús. A veces no entendemos la grandeza que nosotros tenemos con la gracia, y en lugar de entrar a ese reino glorioso y vivir como partes del reino, con el entendimiento y haciendo todas las cosas conforme nos las manda el Señor Jesús, para tener madurez espiritual y para alcanzar toda esa autoridad que el Señor nos ha dado, entonces seguimos a veces procediendo como si fuéramos niños.
El tercer punto es el diálogo entre el Señor y los discípulos por la curación que acaba de producirse. Esto nos lo dice el versículo 19. Cuando Cristo envió a sus discípulos, explícitamente los mandó a hacer esta clase de milagros. En la comisión que el Señor Jesús le da a los discípulos, los manda a que sanen a todos los enfermos, a que traigan libertad a todos aquellos que están poseídos. Esto el Señor les dijo porque les dio la autoridad, pero los discípulos hasta este momento, si en un tiempo lo hicieron, ahora en este momento están fracasados. La explicación que da Cristo para este fallo es una fe deficiente, de acuerdo al versículo 20. La deficiencia no consistía en una falta de confianza. El problema yacía probablemente en no hacer a Dios, más allá de sus propios dones, el objeto de su confianza. Nosotros no podemos quedarnos como confiados con nuestros dones y con nuestras capacidades y en algún momento creer que somos profesionales en la materia. Todo el tiempo nosotros tenemos que aprender a humillarnos ante el Señor y a depender de Dios y a saber que nosotros los seres humanos no hacemos nada y que de nosotros no sale ninguna clase de poder. Cuando en nosotros hay algún tipo de obra que Dios haga a través de nosotros, es porque lo hemos recibido del Señor y no porque se genere de nosotros mismos. Entonces, el versículo 20 nos dice que la fe, el Señor les habla de lo que podía pasar si ellos tuvieran fe tan solamente como un grano de mostaza. La verdadera fe, según la definición de Cristo, siempre envuelve sumisión a la voluntad de Dios. No tiene nada que ver con la psicología de la mente positiva. Él les estaba diciendo que la fuente y el objeto de una fe genuina, incluso tan pequeña como un grano de mostaza, es Dios. Porque no hay nada imposible para Dios. Eso nos lo dice Lucas 1:37, que no hay nada imposible para Dios. Entonces la fuente y el objeto de todo poder es Dios. Si nosotros tenemos nuestra mente concentrada en el Señor y sabemos que de Él es la grandeza, vamos a ver la gloria de Dios. El Señor le dijo a los discípulos y concluye diciendo, es que este género no sale sino con oración y ayuno. Nuevamente, esto sugiere que el problema de fondo de los discípulos era no haber hecho a Dios el objeto de su fe. Cristo, nuestro Salvador, Él mismo siendo Dios y siendo también el Hijo de Dios, estaba en permanente oración. Su vida de oración era profunda y además de eso ayunaba, haciéndose dependiente de Dios siempre. En cambio, los discípulos no. Cuando el Señor les decía que oraran y vigilaran, ellos se quedaban dormidos. ¿Cuál era el efecto del Señor Jesucristo? Buscar a su Padre, su rostro, su presencia y depender de Él. Este era el efecto, que los demonios huían de la presencia del Señor Jesús y que tenía autoridad sobre toda enfermedad. Por eso el Señor dice que para este género se necesita oración y ayuno. Estamos nosotros invitados, mis amados hermanos, a ser todavía más profundos en la oración y en el ayuno, tan intencionales como lo fue nuestro Salvador Jesucristo. Que el Señor Dios nos bendiga. Los invito a que oremos. Eterno Padre, te damos la gloria y la alabanza por el mayor ejemplo que nosotros tenemos, que es nuestro mismo Señor y Salvador Jesucristo. Por su humildad, por su consagración y su dependencia del Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Mis amados, espero que esta palabra les traiga grande bendición, que el Señor los bendiga. Un abrazo de este su servidor y amigo y nos vemos en la próxima.